ya estaba completamente establecido, tenía un reinado soberano, pero en cierto momento, y la historia es tan maravillosa, y sabe, déjeme decirle algo, si David, siendo un hombre, él se acordó de un pacto que había hecho con Jonathan, imagínese el Señor si él no va a recordar lo que él hizo, un pacto que él hizo con nosotros. Si David, siendo un hombre común y corriente como nosotros, él se acordó de un pacto que había hecho con un amigo, imagínese cuánto más el Señor, que él nos prometió cosas extraordinarias. ¿Cuánto más? A veces nosotros nos preocupamos y andamos ansiosos por los problemas, por enfermedades, por finanzas, pero el Señor nos prometió y Él va a cumplir. Amén, Él va a hacer en su vida, no se preocupe. Solo que la Biblia nos muestra que después de estos hombres haber muerto, David se acuerda. La historia, quiero adelantar un poco para no quedarme tanto en lo que pasó cuando ella huyó, pero dice la Biblia que, y quiero explicarle qué significa Mefiboset. ¿Sabe? La palabra Boset significa vergüenza. Mefiboset, la palabra entera significa el que esparce vergüenza. O sea que Mefiboset era un príncipe, era un hombre importante, pero de repente se encuentra en un lugar donde él esparcía vergüenza. ¿Sabe? Yo no sé su vida cómo está siendo hoy, pero tal vez usted diga, yo soy alguien que por momentos ha pasado vergüenza donde está. ¿Por qué? Porque a veces soy cristiano, pero paso enfermo. Soy cristiano, pero no tengo buena economía. Soy cristiano, pero tengo que pedir prestado. Déjeme decirle algo, el Señor va a hacer cosas sobrenaturales. Amén. ¿Por qué? Porque donde había vergüenza, el Señor va a transformar todo eso en gozo, en alegría. Amén. En el nombre de Jesús. Y sabe, vivir en Lodebar. Lodebar significa no. Y Debar significa pasto. O sea que Lodebar era un lugar donde no había pasto. Un lugar donde no había alimento. ¿Por qué? Dice la palabra que cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, Él lo iba a llevar ¿a dónde? A la tierra prometida. Era un camino, podemos decir así, no eran 40 años, era un tiempo, pero no 40 años. El pueblo vivió en el desierto 40 años, donde el desierto es un lugar que no hay pasto. Entonces podemos asumir que Lodebar era un lugar alejado, un lugar donde no había vegetación, un lugar donde no había, podemos decir así, lo suficiente para tener una buena vida. Amén. Lodebar no era un lugar bueno. El Señor nos llamó para nosotros vivir en lugares de abundancia. Amén. No en lugares secos. Si usted está viviendo una vida hoy de sequía, déjeme decirle algo, el Señor quiere darle abundancia. Amén. Todo lo que Él tiene para nosotros. Amén. El Señor tiene cosas extraordinarias. Y Debar también significa comunicación, palabra. Significa que en Lodebar no había palabra, no había comunicación, en un lugar alejado, fuera de la sociedad. ¿Sabe? Las personas que tenían enfermedades en aquella época, cuando había una persona que tenía lepra, él era derivado de una ciudad alejada. Él no podía estar en medio de la sociedad. Ahora póngase a pensar, un hombre que era un príncipe estaba viviendo alejado de todas las cosas, sin alimento suficiente, sin alegría suficiente. ¿Por qué? Porque aún el Señor estaba por hacer algo extraordinario. Amén. Tal vez usted llegó aquí hoy pensando, ¿cuándo va a llegar mi día? Déjeme decirle, el Señor está preparando algo extraordinario. Amén. Algo sobrenatural. Amén. Entonces en ese lugar no había tampoco palabra. Mefiboset vivía en un lugar donde no había alimento. No solo alimento natural, el alimento que todos nosotros necesitamos. Amén. El alimento que usted necesita. Ahora es algo sobrenatural y extraordinario que David se acordó. Dice 2 Samuel 9:1, dice así. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Es interesante que en el corazón de David subió un deseo. Tal vez David podía haber vivido toda su vida y nunca acordarse de eso. Jonathan ya había muerto, Saúl también, él estaba reinando, estaba en una buena posición. Tal vez podía haber pasado los años y David ni siquiera hubiera recordado. Yo pienso que el Señor hace cosas que a veces usted ni imagina. El Señor estaba preparando esto para Mefiboset porque la gracia iba a alcanzar a este hombre.
Y así como la gracia del Señor nos alcanzó un día, amén, la gracia iba a alcanzar a este hombre de manera extraordinaria. Y la Biblia nos sigue contando más adelante que Siba, el siervo de David, dice, sí, allá en un lugar, en Lodebar, hay un hombre llamado Mefiboset, que él era hijo de Jonathan. Y sabe, déjeme explicarle algo. Mefiboset recibió por medio del pacto que había hecho David con Jonathan. Mefiboset no era merecedor de nada. Mefiboset era hijo de Jonathan, ni había conocido a David. Usted llegó a este lugar y usted no merecía nada. Pero el Señor hizo un pacto con Jesús en el cual nosotros fuimos incluidos. Amén. Y ese pacto hoy es el que nos sustenta y nos da todas las cosas. Amén. ¿Por qué? Dios no podía hacer un pacto con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos fallos. Usted se equivoca, usted erra, usted peca, usted comete errores a diario. Y no quiero apuntarlo, pero lo hacemos. A diario cometemos errores. Pero sin embargo dice la Biblia que el pacto que había hecho Jonathan y David llegó a Mefiboset, un hombre que no merecía, pero por medio de un pacto entró en eso. Usted no se siente un Mefiboset de la vida, que no merecía nada, y el Señor lo alcanzó. Y el Señor lo trajo a este lugar, y el Señor va a hacer cosas que usted ni imagina aún, que usted ni piensa aún que el Señor puede hacer. Y el Señor va a hacer. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno, el Señor es maravilloso. Amén. Entonces el Señor Jesús vino a representarnos. Él nos representa. Y nosotros aquí en Mefiboset de la vida, perdidos, el Señor nos encontró. Amén. ¿Sabe una de las cosas más interesantes de la vida del cristiano? Es que usted está aquí hoy. Yo miro muchas caras sonrientes, personas felices aquí en este lugar. Amén. Por lo menos por la fe, diga que sí. Amén. Por lo menos yo veo caras sonrientes. Tal vez no todos, pero hay caras sonrientes. Usted llegó aquí y usted no era sonriente así como es ahora. Yo conozco muchos que no eran así, tan sonrientes, pero no voy a decir nada ya. Me miró y me dijo, ¿qué va a hacer? Muchos no eran así, pero el Señor nos alcanzó y el Señor transformó, amén, nuestras vidas, transformó aquella tristeza, transformó en gozo. No voy a decir que usted no tenga problemas, claro que sí. Hay días que tal vez usted no anda con esa cara sonriente, tal vez hay días que usted anda con cara de enojado. Pero no importa, el Señor transformó igual, amén. El Señor cambió su historia, el Señor hizo cosas extraordinarias, amén. ¿Por qué? Porque el Señor nos alcanzó. Y a mí me gusta decir algo, ¿sabe? No fue usted que eligió al Señor, fue el Señor que lo escogió. No fue usted que decidió venir un día, fue el Señor que lo trajo. Y ¿sabe? La historia de Mefiboset está interesante, que no fue Mefiboset que fue atrás de David, fue David que fue atrás de él. ¿Por qué? Porque cuando el Señor quiere bendecirnos, Él nos va a buscar. Él va detrás de nosotros. La bendición, hermano, dice la Biblia que la bendición va a correr detrás de nosotros. Amén. Las cosas extraordinarias van a ir detrás de nosotros. Amén. Y el Señor no lo llamó para que usted viva días de tristeza, días de pobreza, días de miseria. El Señor lo llamó para que usted viva sus mejores días. Amén. Si usted no está viviendo sus mejores días, comienza a declarar que están por venir los mejores días de su vida. Amén. ¿Por qué? Porque fue para eso que el Señor nos llamó. Amén. Ahora es interesante la historia, que nada tenía que ver Mefiboset. Dice la Biblia también la historia de Abraham, que en cierto momento Dios le dice a Abraham que él trajera animales, trajo 5 tipos de animales, y le dijo así, que partieran los animales por la mitad, menos las aves, y los pusiera uno frente al otro. Solo que Abraham hizo lo que Dios le dijo, y tuvo que cuidar allí porque dice que las aves de rapiña querían venir, ¿verdad? Y llevarse lo que estaba allí, los animales muertos. Y Abraham cuidó. Y en cierto momento llega la noche, dice la Biblia que llega una noche oscura, como una noche tenebrosa. Y Abraham cae en un sueño. Y en ese momento cae en un sueño, pero cuando él se despierta, dice la palabra que entre medio de los animales caminaban un horno humeante y una antorcha encendida. Y en aquel momento Dios estaba sellando un pacto con Abraham, a partir de aquel momento, que Él le iba a dar las naciones, una descendencia extraordinaria. Fue un pacto que Dios hizo con Abraham. Ahora lo interesante de la historia, cuando usted lee Génesis 15, es que Abraham no era el que caminaba entre medio de los animales, pero habían 2 personas que caminaban.
Habían un horno humeante y una antorcha encendida que caminaban. ¿Quiénes eran? ¿Quién eran que estaban allí? Dios y Jesús. ¿Por qué? Porque el pacto que Dios hace con Jesús llega hasta usted, llega a nosotros. Abraham fue bendito a través del pacto que Dios hizo, pero con Abraham, pero por medio de Jesús. No fue, y cuando en la cruz, Jesús muere en la cruz, Dios hace un pacto con nosotros, pero tenemos algo que ver nosotros en el pacto. Él lo hace con Jesús, Jesús murió por nosotros. Amén. Y ahora nosotros recibimos todo, ¿por qué? Por la gracia, hermano. Por gracia. No merecíamos, pero el Señor nos dio. Amén. El Señor nos dio todas las cosas. Amén. Dice la Biblia en Génesis 15, 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Increíble. Cómo el Señor hace cosas extraordinarias para bendecirnos. El Señor hace cosas sobrenaturales para que la bendición de Él caiga sobre nosotros. Amén. Y dice la Biblia que David clamó: ¿queda alguien en la casa de Saúl a quien yo deba mostrar misericordia por amor? ¿A quién? A Mefiboset, a Jonathan. Mefiboset fue alcanzado por un pacto que él no tenía nada que ver. Y el Señor lo alcanzó por algo que usted no hizo, pero el Señor lo alcanzó. Amén. Dice la Biblia en 2 Samuel 9:3. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Entonces el rey mandó a buscarlo. Repite nuevamente. ¿Sabe? David no demoró mucho. David, dice la Biblia, fue inmediatamente. Inmediatamente. Este hombre estaba pasando una situación trágica, viviendo en un lugar olvidado. Pero de la nada, este hombre que estaba en un lugar olvidado pasó a un lugar de prestigio. De la nada. Recuerda la historia de José, preso. De repente estaba a cargo de Israel, a cargo de Egipto. ¿Por qué? Porque el Señor hace esas cosas. Y el Señor va a hacer esas cosas en su vida. El Señor va a cambiar su historia va a dar vuelta una página. El Señor va a cambiar su historia. Amén. Los días de tristeza, días de dolor, días de sufrimiento terminaron. Amén. Comienza a declarar que esos días terminaron. El Señor está trayendo los mejores días sobre su vida. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor quiere mostrar el amor que Él tiene por nosotros a través de la obra de la cruz que Él hizo con Jesús. Amén. Y dice la Biblia, versículo 6, y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré restitución todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Qué declaración, hermanos, qué declaración. David le estaba diciendo: a partir de ahora nunca más tendrás necesidad de nada. A partir de ahora nunca más te va a faltar nada. Todo vas a tener. ¿Sabe? El Señor, David lo estaba convidando a la mesa. Un rey convidando a alguien a la mesa, hermanos. El Señor está haciendo eso con nosotros esta noche, convidándonos a la mesa. Amén. Y él le dijo algo que marcó estos versículos: no tengas temor. No tengas temor. ¿Sabe? Mefiboset en aquel momento, él había pensado así: si David me llamó, es porque sabe que soy el único que queda de la herencia de mi padre. Me llamó probablemente para matarme. Se termina mi historia. Mefiboset pensaba así: él quiere terminar con todo el linaje, no quiere dejar a nadie. Pero él no sabía que la historia iba a ser completamente diferente. David lo estaba llamando para él volverse un hombre rico a partir de aquel momento. Todas las tierras de Saúl fueron devueltas. Todas las tierras. Y a partir de aquel momento él comería en la mesa con el rey todos los días. ¿Sabe qué muchas iglesias están enseñando hoy? Que el Señor está pronto para castigar, pronto para herir. Te equivocaste. El Señor está pronto. ¿Sabe aquel dicho que siempre decimos? El Señor está con el látigo, pronto para
darte. Ah, fallaste, hijo pródigo. ¿Cuántas iglesias enseñan? Ah, volviste por dolor, porque el Señor te trajo por dolor, hermano. El Señor nos trae siempre por amor, porque el Señor nos ama. Aún aquella persona que un día vuelva con dolor, el Señor aún así lo ama. El Señor nos ama. El Señor te ama. Amén. Y dice la Biblia que entonces cuando Él llegó delante del rey, Él se postró en tierra. ¿Por qué? Porque Él tenía miedo. Él estaba con temor, pero David le dijo, no temas, hoy estoy aquí para hacer misericordia contigo. ¿Por qué? Te mostraré bondad por amor a Jonathan, por amor al padre de él, con quien él había hecho un pacto de sangre. Y ese pacto tenía valor impresionante. Déjeme decirle algo, hermanos. El Señor en estos días Él va a sanar, va a multiplicar recursos. El Señor va a hacer milagros por amor a Jesús. Amén. Por amor a Jesús, porque Él hizo un pacto con Jesús en la cruz. Y en ese pacto nosotros estamos incluidos. Amén. Usted está incluido en ese pacto. ¿Sabe? Hoy la pregunta no es cuán obediente usted es. Y usted tal vez diga, pero yo tengo que ser obediente. Claro que sí. Pero la pregunta no es cuán obediente usted es, sino cuán bueno y aceptable fue el Señor Jesús en la cruz. Porque no depende de nosotros, depende de Jesús. ¿Sabes? Sáquese algo de la cabeza. Hay muchas personas que viven con miedo, hermanos, con temor. Yo ya he escuchado personas hablar con temor si el Señor un día los castiga, el Señor un día los manda al infierno, si el Señor es... Hermano, el Señor nos ama. El Señor entregó a Jesús por su vida. ¿Sabe lo que yo lamento? Personas que enseñan eso. Lamento personas que enseñan un Dios que está siempre enojado. ¿Sabe Mefibosé cuál fue la primera reacción? Él no conocía a David. Él cuando vio a David dijo, este me va a matar. ¿Sabe? Muchas personas piensan que Dios está pronto para matarlos, para liquidarlos. Y bueno, y si el Señor me colocó esa enfermedad, si el Señor me hizo tal cosa, hermano, el Señor lo ama. El Señor entregó a Jesús por usted, amén. ¿Por qué? Porque el Señor quiere hacer cosas sobrenaturales, amén. Y Mefibosé, la vida de él fue transformada. Dice la Biblia en 2 Samuel 9:8, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mírela, cómo se sentía Mefibosé. Un perro muerto como yo. Y dice el versículo 10, mire lo que dice el versículo 10. David diciéndole a su siervo Siba, tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor, a partir de aquel momento, Mefiboset se había transformado en hijo de David. David lo estaba llamando como hijo. No me explico por qué, pero dice la Biblia más adelante, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. A partir de aquel momento, aquel hombre olvidado en Lodebar, no solamente había sido completamente cambiada la historia de él, ahora era hijo, considerado hijo de David. No solo eso, iba a comer todos los días a la mesa. Hermano, el Señor lo llamó como hijo, para estar todos los días sentados a la mesa. Yo le hago una pregunta, ¿qué hijo de rey tiene días de estar ahí pensando si le va a faltar algo? Pensando si el padre lo va a bendecir, pensando si va a tener el alimento, pensando si el padre lo ama. ¿Qué hijo, hermano, de un rey? Usted tiene que cambiar su mente, tiene que cambiar su mentalidad sobre Dios. Dios lo ama, amén. Dios lo ama y quiere darle todo lo que usted precisa, amén. Todo. Señor, como decía Cristian y Oscar, todo es todo. El Señor me quiere bendecir, pero esto no sé si Dios quiere hacer. Estoy pasando por una enfermedad, tal vez Dios quiere que yo tenga esta enfermedad toda la vida porque es lo que me va a mantener en el camino. Cambie su mentalidad, no viva toda la vida con una enfermedad. Yo tengo pobreza porque capaz que Dios me da dinero y yo me voy de la iglesia. Pídale al Señor que lo transforme ya, para que el Señor pueda darle todas las riquezas que Él tiene preparadas para usted, amén. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos, y el Señor nos ama, amén, con manera extraordinaria. Solo que es interesante que la Biblia dice que Siba, el siervo de David le dijo algo
Este aquí va a estar a la mesa y vos lo vas a servir. Nosotros no somos siervos. Usted no fue llamado para vivir como siervo. Usted fue llamado para vivir como hijo. Amén. Como un hijo amado del Señor. Amén. Somos hijos, no somos siervos. Ahora, ¿sabe lo interesante? Que cuando un hijo sirve, eso es poderoso. Eso es extraordinario. Usted es hijo llamado para servir. Amén. Fue llamado para servir. Un siervo que sirve no tiene gloria ninguna, porque es siervo. Ahora, un hijo que sirve, eso sí tiene gloria. Eso es extraordinario. Eso es sobrenatural. Usted fue llamado para servir. Sirva. Sirva a su hermano, sirva a sus familiares, sirva a aquellos que necesitan. Amén. Sirva en todo tiempo, en todo lo que pueda. Siempre esté sirviendo. Porque eso es lo que tiene gloria. Eso es lo que tiene gloria. Yo fui llamado para ser hijo, Pablo. Yo no tengo que servir a nadie, me tienen que servir. Y bueno, el Señor sabe todas las cosas. Pero usted fue llamado como hijo para servir a aquellos que precisan. Muchas veces usted mira personas a su lado, con seguridad precisan algo. Sirva en lo que pueda. Sirva. Un plato de comida. Sirva un plato de comida y lleve. Necesita tal cosa. Lleve. Haga. Sirva a las personas. Eso marca, hermanos. Eso marca la realidad de todas las cosas. Pueden cambiar circunstancias. Muchas veces usted puede llevarle a alguien algo que para usted es insignificante y eso puede cambiar el día de la persona. Puede cambiar. Una palabra que usted lleve para alguien puede cambiar el día de esa persona. ¿Por qué? Porque el Señor nos llamó para servir y hay gloria cuando los hijos sirven. Pero usted es hijo. Usted no es siervo. Usted es hijo del Señor. ¿Sabe cuál es el gran problema que muchas veces tenemos nosotros cristianos? Es que estamos todos los días tratando de convencernos que somos hijos. Tratando de ser hijos. Usted no tiene que tratar de ser hijo, si usted ya es. ¿Amén? Yo tengo mi padre. Yo no le estoy diciendo a mi padre todos los días. No, yo soy tu hijo, ¿verdad? Soy tu hijo, ¿no? Somos tan parecidos que ni dudas tengo. Hasta caminamos tan parecidos ahora. Cada vez me parezco más a él. Van pasando los años y cada vez quedo más parecido. Entonces yo no tengo duda de que soy hijo. ¿Sabe cuál es el problema de muchos cristianos? Que quieren convencerse que son hijos, pero usted no precisa convencerse de eso. Usted ya es. Y si usted entiende que es hijo, usted sabe que su padre lo va a bendecir, que su padre lo va a sanar, que su padre le va a dar todas las cosas que usted precisa, va a multiplicar los recursos. No tengo una puerta de trabajo. Usted es hijo, sabe que su padre va a abrir una puerta, que el Señor va a hacer. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre, amén. Él es nuestro Padre. Entonces es interesante que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Dice la Biblia que en cierto momento Jesús estaba allí en el río Jordán, se abrió el cielo, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Y qué fue lo que se escuchó? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora dice la Biblia que Jesús pasó por el desierto 40 días, termina el tiempo de desierto y se le aparece el diablo. ¿Qué es lo que el diablo le dice? Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si eres hijo. ¿Cuál era la voz que Jesús había escuchado a través del Espíritu Santo? Este es mi Hijo amado. Jesús tenía necesidad de transformar piedras en pan. ¿Por qué él podía haber hecho eso? Podía. Era un milagro más. ¿Por qué él no lo hizo? Porque él sabía que él era hijo. ¿Sabe? Todas las cosas cambian cuando usted entiende que usted es hijo, que es hijo del Señor, es hija. Todo cambia cuando entendemos esa verdad. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor nos llamó para ser hijos amados. Amén. El Señor quiere que seamos hijos amados, que entendamos esa verdad. Y una de las cosas interesantes de la historia de Mefiboset, que dice la Biblia que él sería aquel que estaría sentado con el rey todos los días a la mesa. ¿Sabe? Cuando usted se sienta a la mesa, es interesante que cuando usted se sienta en la mesa, sus pies no se ven, ¿verdad? Usted está allí sentado para comer, sus pies no se ven. ¿Cuál era el problema que tenía Mefiboset? Tenía los pies torcidos. A la mesa, los pies torcidos no se veían, porque estaba con el rey. ¿Sabe? La sangre de Jesús vino para cubrir todo aquello que son defectos, pecados, cosas que usted cometió. La sangre de Jesús vino para cubrir todo eso. La sangre de Jesús tapa. Cuando usted se sienta a la mesa con el rey, usted no ve sus defectos.
Interesante. Usted no ve sus problemas. Usted está viendo al Rey. ¿Sabe? Pare de mirar sus problemas. Pare de mirar sus defectos. Porque yo no consigo. Pare de mirar todas esas cosas que usted no consigue parar de hacer. Comienza a mirar al Rey. Comienza a mirar a Jesús, porque el Rey es la comida que está delante. Cuando usted está sentado a la mesa del Rey, usted está viendo alimento. ¿Cuál es el alimento nuestro? La palabra. Cuando usted se alimenta de la palabra, usted comienza a perder de vista sus defectos. ¿Cuál es el problema de muchos cristianos estancados hoy? Solo se miran a sí mismos. Miran sus problemas, miran sus fallas, miran sus errores y no consiguen salir de eso. Pare de mirarse así y comienza a mirar al Señor. Y usted verá cosas extraordinarias. Amén. ¿Por qué? Cuando miramos al Rey, si estamos con el Rey, hay tiempo de mirar debilidades. Cuando usted está hablando con el Rey, usted tiene tiempo de mirar sus problemas. ¿Quién que está hablando con alguien importante tiene tiempo de pensar en sus defectos? No hay tiempo para eso. Hay tiempo para admirar a aquel con quien estamos hablando. Cuando usted comienza a alimentarse del Señor, todo lo que usted ve hoy como problemas comienzan a ser tapados por el Señor. Comienzan a ser tapados por aquel que realmente nos llamó. Amén. ¿Por qué? Porque cuando comemos somos transformados por lo que nosotros comemos. Cuando usted come la palabra, usted se alimenta de la palabra, usted comienza a ser transformado por la palabra. Yo no conseguía vencer aquello. Usted no se va a dar ni cuenta y usted comenzó a vencer por medio de la palabra. Ahora, cuando usted se enfoca en sus problemas, usted no consigue vencer. No conseguimos vencer por nuestra propia fuerza. Ahora deje que el Señor haga por usted, amén. Deje que el Señor haga por medio de lo que Él puede hacer, amén. Ahora, ¿cuál es el problema? Pensamientos como, estoy complaciendo a Dios. ¿Será que Dios está enojado conmigo? ¿Será que Dios está feliz conmigo? ¿Será que realmente estoy haciendo lo que Dios quiere? Si usted empieza a pensar de esa manera, usted se coloca en el centro. Salga del centro, salga. Coloque al Señor en el centro. Y cuando el Señor es colocado en el centro, todo gira en torno a Él. Usted se olvida de usted, se olvida de lo que usted es. Porque tengo cierto problema, olvídese de eso. Porque tengo dificultades, olvídese de eso, ocúpese del Señor. Cuando usted se ocupa del Señor, todo en la vuelta cambia, todo. Mefiboset, dice la Biblia, que él se veía como un perro muerto. David lo veía como un hombre sentado en la mesa del rey. Usted se puede ver como un don nadie. Dios lo ve como alguien extraordinario, porque Él lo llamó. Cuando usted se ve como nada, el Señor lo ve como alguien increíble, hermanos. ¿Sabe? Cuando hay personas que se ven como que no son nada delante del Señor, el Señor te ve como alguien extraordinario. Porque lo que somos nosotros, no. Porque Él nos escogió. Él nos llamó. Amén. Él nos compró. Amén. Entonces no importaba cómo Mefiboset se veía. Importaba cómo David lo veía. No importa cómo usted se vea. Importa cómo Dios nos ve. Dios nos ve como hijos amados. Es así que el Señor nos ve. Amén. Es así que el Señor nos ve. Y hoy el Señor nos dice, te estoy llevando a lugares donde hay pasto en abundancia, donde hay alimento en abundancia. Amén. Señor es mi pastor, nada me faltará. Amén. Nada me faltará, nada es nada. Amén. Nada. No tiene falta de nada. Porque el Señor nos está colocando en lugares de pastos verdes. Amén. Lugares buenos. Yo le pregunto, ¿qué usted está precisando hoy? ¿Cuál es su necesidad? Llegué aquí con necesidad, Pablo, de una sanidad, de recursos, de una puerta abierta en empleo. En mi familia tengo un problema, necesito que Dios haga un milagro en mi familia. Todo eso que usted está precisando, el Señor en esta noche quiere suplir. En esta noche el Señor quiere hacer. Amén. Y el Señor va a hacer. ¿Por qué? Porque si David honró un pacto que él había hecho siendo hombre, ¿cuánto más Dios no va a honrar el pacto que hizo con nosotros siendo Dios? Dios no miente. Si Él hizo un pacto con nosotros, Él va a cumplir. Amén. Él va a cumplir. Se llevó sobre sí todas nuestras enfermedades. ¿Enfermedades nos pertenecen? No. Jesús las llevó. Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos.
Estoy pasando por necesidad financiera. ¿Le pertenece la necesidad financiera? No. Jesús llevó toda la pobreza. ¿Sabe? Jesús tomó, dice la Biblia, el cálice, la copa de pecado, de miseria, de todo lo que existía de malo en este mundo. Jesús tomó esa copa y la llevó. Cuando Él resucitó, Él a nosotros nos dio una copa completamente diferente. Él nos dio la copa de abundancia, de sanidad, de una vida plena, de alegría, de gozo, de todas las cosas. El Señor nos dio. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Apropiarnos. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor nos llamó a la mesa. Usted fue llamado para estar en la mesa del Rey. Amén. Diga amén. Usted no fue llamado para vivir en pobreza, hermano. Estoy olvidado, nadie se acuerda de mí. Hermano, el Señor lo llamó a estar en la mesa del Rey. ¿Cómo que nadie se acuerda de usted? Estoy pasando un momento triste, difícil. No está más en Lodebar, ahora está en la mesa del Rey. Comienza a tomar pose de a donde el Señor lo colocó. Amén.